quiero decirles que quédense a ver todo el video completo, así pueden formarse más en su fe cristiana. Quien les habla es Yusef Silupú, catequista de la parroquia Santísimo Sacramento. Bienvenidos jóvenes a un nuevo video más, a un tema más. Hoy vamos a tratar sobre la misa. Antes de empezar este tema, hay que ponernos siempre en presencia de Dios, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Y a nuestra Madre María le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y al Espíritu Santo le decimos: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este tema es el número 5, que se trata la misa. Vamos a ver cuándo se instituyó la misa y por quién también. La misa fue instituida un Jueves Santo en el contexto de la Última Cena, de la pasión y la muerte de nuestro Señor. Allí reunidos los apóstoles junto a Jesús. Vamos a ver qué dice la Biblia en ese momento. Así que nos vamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 22, en el versículo 14. Dice: Llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: Yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no volveré a comer hasta la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Jesús, aceptando una copa, dio gracias y le dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó el pan y dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Asimismo, lo hizo con la copa después de cenar, diciendo: Esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Entonces, este Evangelio de Lucas nos dice que aquí instituyó la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía. ¿Y en qué momento? En donde dice: hagan esto en memoria mía. ¿Qué quiere decir esa palabra? Háganlo lo que yo les digo, lo que yo les ordene. Entonces, la orden que Jesús le da a los apóstoles que están ahí junto con él. Pues Jesús está presente en ese pan y en ese vino. ¿Por qué? Porque dijo: esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, que es la nueva alianza. En el antiguo pacto, para el perdón de los pecados, se hacía con sangre de cordero. O sea, llevabas ante el sacerdote el cordero y él allí expiraba tus pecados y los sacrificabas. Y esa sangre era echada alrededor del altar. Entonces, ahora Jesús ya es el nuevo cordero. Él mismo se entrega por nosotros y para el perdón de los pecados. Jesús está en la Eucaristía, diciendo que esto es mi cuerpo. Cada vez que nosotros vamos a misa, recibimos a Jesús en la Eucaristía, o llamada también hostia. Ahí está presente Dios. ¿Cómo recibimos la Eucaristía? La Santa Madre Iglesia Católica nos enseña a usted y a mí que debemos comulgar siempre,
cuando estemos en gracia de Dios. Y nos enseña que también debemos confesarnos para estar en gracia de Dios cada mes, como lo dice Pablo en la siguiente lectura, es de Primera de Corintios capítulo 11, versículo del 23, dice: Yo he recibido del Señor lo que a mi vez le he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió diciendo: Esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo: Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por lo tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno, pues, examine su conciencia. Luego podrá comer el pan y beber la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Entonces, Pablo en esta lectura nos hace una recopilación. Dice: yo he recibido del Señor. Pero recordemos, Pablo no fue directamente apóstol con el Señor Jesús, sino que él vino su conversión camino a Damasco, que está en Hechos capítulo 9. Entonces, ¿por qué dice que yo he recibido del Señor? ¿A qué se refiere esto? A la tradición que los mismos apóstoles le dieron, la tradición de la iglesia. Entonces, al decir yo he recibido del Señor, claramente puede haber dicho yo he recibido de los apóstoles, pero no. Ya tenemos claro que los apóstoles representan también a Jesús, por eso Pablo dice yo he recibido del Señor. Entonces, aquí hace una recopilación de todo lo que pasó Jesús en su muerte, en la pasión, en la última cena. Fíjense que en el versículo 26 en adelante dice que cada vez que coman de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte de nuestro Señor. Entonces, nos estamos preparando para que el Señor venga hacia nosotros. Después dice que el que come indignamente el pan y la sangre de nuestro Señor está bebiendo y comiendo su propia condenación. ¿Qué quiere decir? Que no examinemos, como dice Pablo, que no examinamos nuestra conciencia. Si no examinamos nuestra conciencia, entonces eso es lo que nos pasa. Pecamos contra el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Por eso debemos confesarnos, como lo manda nuestra Iglesia Católica, si es posible, cada mes. Ahora sí, yendo a estas lecturas, vamos a ver las partes de la misa. Las partes de la misa se dividen en dos partes: liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. Recordemos que la palabra griega liturgia se traduce en el español como culto. La primera parte se llama liturgia de la palabra porque se centra en la escucha, meditación y explicación de la Sagrada Escritura. Esta se inicia con el canto de entrada y la procesión del sacerdote y ministros del altar. Dicha procesión significa el caminar del pueblo de Dios hacia la vida eterna. El sacerdote viste los siguientes ornamentos: alba, que es una túnica blanca; cíngulo, es el cordón que ciñe la cintura; estola, una especie de tira de tela que cuelga del cuello hacia ambos lados de frente; y casulla, que cubre todo lo anterior. La casulla debe de ser del color del tiempo litúrgico: blanco, dorado o plateado para las fiestas o solemnidades; morado, es para los tiempos de preparación, es decir, Adviento y Cuaresma; rojo,
para la fiesta de Domingo de Ramos o Pentecostés, o el día que se recuerda a los mártires, y verde para los días ordinarios. Cuando la celebración es solemne, la procesión va encabezado por un crucifijo que está flanqueado por dos velas. Esto es una clara alusión que Cristo es nuestro guía, el que nos abre el camino hacia el Padre y nos ilumina con su luz. En la procesión se entra por jerarquía de los ministros, entrando al final el que tiene mayor jerarquía. Los ministros llegan al presbiterio, que es la zona que está el altar. Se arrodillan haciendo una genuflexión, chocando nuestra rodilla derecha. Si es la zona donde está el sagrario. Si no está el sagrario, se hace una reverencia en el altar. Después, solo los sacerdotes besan el altar para reconocer que Cristo se hará presente en él. Al mismo tiempo, recordar que Cristo es sacerdote, víctima y altar. La zona del presbiterio debe tener estos tres elementos. Sede es el lugar donde preside el sacerdote. Ambón es el lugar donde se hacen las lecturas bíblicas y el altar. En las celebraciones solemnes, después que el sacerdote bese el altar, debe incensarlo rodeándolo de derecha a izquierda. Posteriormente, cuando el sacerdote haya llegado a la sede, toda la comunidad juntamente con él hace la señal de la cruz, recordando su inserción a la comunidad católica por medio del bautismo. El sacerdote saluda a la comunidad y le invita a prepararse mediante el recogimiento de los pecados y la purificación. Después de un momento de silencio, el sacerdote puede usar tres diversas formas de pedir perdón. Después dice la fórmula: que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Con esta fórmula se comprende que los pecados veniales quedan perdonados, ya que estos se pueden perdonar con esta fórmula en la misa. Posteriormente, para reafirmar el arrepentimiento, se dice o se canta: Señor, ten piedad. Y después de agradecer la misericordia y el perdón de Dios y reconocer su grandeza, proclama o se canta el Gloria, un himno inspirado en el canto de los ángeles que anunciaron a los pastores en el nacimiento del Salvador. Este canto antiquísimo es en honor al Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Durante el Adviento y la Cuaresma se suprime el canto de Gloria. Al terminar el canto, el sacerdote extiende y eleva los brazos para dirigirse a Dios, ya que la liturgia exige cada vez que se dirige a Él tenga los brazos extendidos. De acuerdo a la tradición más antigua, que proviene de la tradición judía, con esta postura hace la oración colecta, llamada así porque a través de ella acoge todas las intenciones de los presentes. Y aquí termina la primera parte de la misa. Esto incluye los ritos iniciales, que incluyeron procesión, saludo, acto penitencial, el canto Señor ten piedad, el Gloria y la oración colecta. Recuerden que esto se hizo de pie. A estos momentos le sigue la escucha, reflexión y explicación de la Sagrada Escritura. En los días ordinarios se tienen dos textos del Antiguo Testamento, 50 salmos, que de preferencia deben ser cantados, y el Evangelio. Los domingos o días especiales se tienen dos lecturas, un salmo y el Evangelio. Durante el tiempo de Pascua, las dos primeras lecturas pueden ser del Nuevo Testamento. Las lecturas y el salmo se hacen desde un lugar del presbiterio llamado ambón. En algunos lugares
como en catedrales o templos grandes, suelen ver dos ambones. Al lado izquierdo del sacerdote sirven para las primeras lecturas y al lado derecho del sacerdote para el Evangelio. Por esta razón, a esos templos se les llama lado de la epístola o lado del Evangelio, para indicar que la lectura del Evangelio tiene mayor importancia que las anteriores, pues porque se nos narra las palabras y obras de Cristo. Antes de su lectura o proclamación, todos se ponen de pie y entonan el canto del Aleluya, señal de alegría de poder escucharlo. El gesto de ponerse de pie significa la disponibilidad para escucharlo y ponerlo en práctica. Durante el tiempo de Cuaresma se suprime este canto del Aleluya y en su lugar se dice o se canta honor y gloria a ti, Señor Jesús. En las misas solemnes, antes de la proclamación del Evangelio, el sacerdote inciencia el libro de los Evangelios. Cuando hay un diácono, este debe llevar en alto el libro de los Evangelios hasta el ambón saludando al pueblo, incensar el Evangelio y luego hacer la proclamación. Aunque no es obligatorio, pero es costumbre, la gente se persigna antes de escuchar el Evangelio haciendo una cruz sobre su frente, otra sobre sus labios y otra sobre su pecho. Esto indica que se desea que Dios esté en nuestra mente, en nuestros labios y en nuestro corazón. Después de proclamar el Evangelio, el sacerdote besa el texto que se ha leído en señal de amor y fidelidad a la palabra de Cristo. Todos se sientan y sigue la homilía, llamada también por los fieles sermón o fervorín. En ella el sacerdote subraya los elementos importantes desde las lecturas para ayudar a la reflexión y puesta en práctica de las mismas, para indicar que la lectura bíblica ayuda a reafirmar la fe en los domingos y fiestas. Se procede a decir el credo, en los días ordinarios no. La primera gran parte de la misa, llamada liturgia de la palabra, concluye con la oración de los fieles, con la que en forma comunitaria se presenta a Dios las necesidades de la Iglesia, incluyendo siempre la oración por el Papa y los ministros. La segunda parte de la misa se llama liturgia de la Eucaristía. Se centra en la consagración del pan y del vino, de acuerdo a las palabras de Cristo que pronunció en la última cena. Esto inicia con la procesión de las ofrendas, en las que se llevan al altar el pan y el vino y el agua necesarios para la consagración. Pero además se pueden presentar otro tipo de ofrendas, como despensa para los pobres, diplomas para quien han terminado algún curso, etc. En este momento, algunos fieles hacen también la colecta de limosnas para poner como ofrenda de la comunidad y sirvan para las necesidades de la iglesia. Mientras se hace la colecta, el sacerdote se acerca al altar. Un ministro le entrega el cáliz, el corporal y el purificador. El sacerdote desdobla el corporal y lo coloca sobre el mantel que cubre el altar. Este corporal sirve para que cualquier partícula de la hostia se cayera, se trate con cuidado. Sobre el corporal extendido se coloca la patena, que es un platillo metálico redondo, donde se coloca la hostia grande que utiliza el sacerdote, y también el cáliz con el vino y un poco de agua. El purificador es una especie de servilleta que sobre todo servirá para purificar el cáliz después de la comunión.
El sacerdote presenta los dones elevando un poco la patena con las hostias o panes ácimos, y después el cáliz con el vino y el agua, repitiendo una oración que Jesús utilizó en la última cena. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan y este vino. Durante la procesión de las ofrendas y la presentación de los dones, la comunidad permanece sentada. En las misas solemnes, el sacerdote, después de presentar los dones, inciensa el altar, siempre empezando de derecha a izquierda. Después uno de los ministros inciensa al sacerdote y luego a toda la comunidad, significando tanto el pan y el vino, las ofrendas, el sacerdote y la comunidad deben ofrecer plenamente a Dios a este momento las ofrendas que se llaman ofertorios. Antes de continuar, el sacerdote se lava las manos. Este gesto tuvo origen cuando el sacerdote, al recibir ofrendas en especie como comida para los pobres o primicias, se ensuciaba las manos, y para poder continuar la misa con las manos limpias debía lavárselas antes. Después de todo esto, el sacerdote invita a la comunidad a hacer una oración y todos se ponen de pie. El sacerdote hace la llamada oración sobre las ofrendas y siempre con las manos extendidas. Continúa con otra oración llamada oración eucarística o anáfora, que incluye las palabras de la consagración. Estas oraciones tienen variantes, pero en ellas siempre se reconoce la santidad de Dios y se les pide que por el poder de su Espíritu transforme el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Para indicar que se acerca el momento de la consagración, se proclama o entona el canto del santo. Este himno, en su primera parte, está inspirada en la visión que tuvo el profeta Isaías, en el que veía la corte angelical aclamando a Dios, diciéndole: Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos. Y en la segunda parte recuerda la entrada de Cristo a Jerusalén, en la que sus seguidores gritaban: Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Por lo tanto, este canto nos indica que así como el profeta Isaías pudo ver la grandeza de Dios que se acercó a él, también los fieles podemos ver su grandeza en el pan y en el vino consagrado, gracias a que Cristo se hizo hombre para salvarnos. La consagración se realiza cuando el sacerdote coloca sus manos extendidas sobre el pan y el vino y hace la invocación del Espíritu Santo para indicar la grandeza de este momento. Se suelen tocar algunas campanillas. En este momento muchos se arrodillan en señal de adoración. Después de la consagración, el sacerdote pronuncia las palabras que Cristo utilizó en la última cena y muestra el pan y el cáliz a los presentes, levantando un poco sobre el altar. También en ese momento, cuando se levanta el pan y el vino, suelen también tocarse unas campanillas. Al terminar este momento, cuando el sacerdote dice: Este es el sacramento de nuestra fe, la gente responde y vuelve a ponerse de pie, mientras que el sacerdote continúa la oración eucarística, siempre con las manos extendidas. En la oración, en este momento, se pide por el Papa, los obispos y los ministros, la Iglesia Universal, los presentes y por todos los difuntos. Finalmente, eleva al mismo tiempo el pan y el cáliz y concluye la oración con estas palabras: Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Esta oración indica claramente que toda la acción está dirigida a Dios Padre a través de Cristo, mientras la comunidad se une en el Espíritu Santo. Este momento le sigue el rito de la comunión. Y para indicar que tenemos comunión entre nosotros y reconocemos que somos todos hermanos, hijos de un mismo Padre, recitamos la oración del Padre Nuestro. Después recordamos que nadie puede acercarse a Dios si no está reconciliado con su hermano. El sacerdote invita a que todos se den el saludo de la paz. Posteriormente, para recordar que en la cena de la Pascua judía se repartía el cordero con cuyo sacrificio Dios había liberado a su pueblo, y que Cristo fue reconocido por Juan el Bautista como el nuevo y verdadero Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El sacerdote fracciona su hostia grande y luego la levanta junto con el cáliz diciendo: Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y en señal que somos indignos del sacrificio que hizo Cristo por nosotros, repetimos las palabras que un centurión le dijo a Cristo cuando lo iba a ver a su casa a curar un enfermo, diciendo: Señor, yo no soy digno que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Después viene la comunión, generalmente acompañado por un canto. Al terminar, el sacerdote coloca en el sagrario las hostias que quedaron consagradas y sobre el altar procede a purificar con el agua el cáliz, secándolo con el purificador. Posteriormente se dirige a la sede y después de un momento de silencio, todos nos volvemos a poner de pie para la oración final de acción de gracias. Esta es pronunciada por el sacerdote. Finalmente, el ministro da la bendición, que puede ser solemne en los días especiales, y después se despide de la comunión con las palabras que nos invitan a poner en práctica lo que hemos celebrado. La procesión de salida puede ser solemne o sencillamente. De esta manera concluye la celebración eucarística o misa, que puede terminar con un canto de acción de gracias o algún canto dedicado a la Virgen María. Ahora pasamos al valor de la Eucaristía. ¿Qué recibimos en ese pan y en ese vino? Vamos a pasar a la Biblia en el Evangelio de Juan, al capítulo 6, versículo 51. Dice: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de ese pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y la daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer carne? Jesús les dijo: en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre o no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. En esta lectura del Evangelio de Juan nos dice qué valor tiene ese pan. En la misa, el valor de la Eucaristía o de la hostia que le llamamos tiene un valor significativo, muy significativo. ¿Por qué? Porque el Jesús mismo, nuestro Señor Jesús, nos dice que Él es el pan vivo, que si no lo comemos no tendremos vida eterna. Entonces Jesús está ahí en ese pedazo de pan, en cuerpo, alma y divinidad.
Entonces, hay que siempre ir a misa, ir a comulgar, porque recibimos a Jesús en nuestro corazón y en nuestra vida. Hay que tener ese valor, hay que tener en cuenta el valor de la Eucaristía. No es una comida común y cualquiera, si no lo sabías. Ahora que ya sabes qué valor tiene la Eucaristía, entonces, ¿qué esperamos para recibirlo? Al mismo Jesús que está ahí en ese pedazo de pan y en el vino, que es su sangre. Al comer esto, tenemos vida eterna, tenemos la vida. ¿A qué lo llamamos esto? En el momento de la transustanciación. Es el momento en que el pan se transforma en el cuerpo y el vino en su sangre. Estamos recibiendo al mismo Jesucristo ahí en la Eucaristía. Como dice San Pablo, el que come y bebe indignamente, o sea, es incrédulo, no cree que Jesús está ahí en la Eucaristía. Nosotros sabemos el valor que tiene, lo que Jesús dijo ahí, eso lo debemos cumplir. Por eso dice, háganlo en memoria mía. No se queda ahí nomás en la última cena, un Jueves Santo, no. Jesús al decir eso, está diciendo que vayan a todos a hacer la Eucaristía, a hacer lo que Jesús dijo. Y la Eucaristía es el signo, es el momento que nosotros adoramos a Dios. La misa es el culto donde nosotros vamos a recibir a Cristo con las lecturas que ya les he dado. Entonces, nosotros estamos dispuestos a recibir a Jesús, dispuestos para tener vida eterna, para ir con Él, encaminarnos con Él. Hablaremos el valor de la misa. Hay mucha gente que dice, es que la misa no me dice nada, en misa me aburro, no siento nada, no valoran la misa. A veces puede ser que no te diga nada, ¿no? ¿Por qué? Por falta de cultura religiosa. Para valorar la misa hace falta saber qué es la misa, ¿no? Pero si no sabes qué es la misa, puede ser que a ti no te diga nada. Un ejemplo, para valorar que un museo hace falta cultura, pero el que no tiene cultura pasa en un museo de largo delante de obras de arte y bueno, no le dice nada. Para valorar también la misa hay que saber cultura religiosa. El que no tiene cultura religiosa no valora la misa. Pero claro, las joyas no pierden valor, no pierden valor, porque hay personas que no saben valorar. La joya tiene un valor, y si una persona no la sabe valorar, pobrecita, ¿no? No entiende, pero el que entiende la valora. Los mismos que las joyas no pierden valor, porque hay personas que no la saben valorar. La misa tampoco no pierde valor, porque hay personas que no la saben valorar. Para aquellas que la misa no les dice nada. Otros dicen que no sienten nada. Bueno, en la misa no hay que sentir. La religión no es de la cosa de sentimientos, es la cosa de valores. Tú no vas a misa porque sientas nada, es porque la valoras, no porque la sientes. El sentimiento no es necesario, es necesario el valor. Por ejemplo, una madre que tiene a su hijo enfermo, se pasa la noche sentada en una silla al lado de su hijo, es porque valora a su hijo, no es porque sienta una comodidad en la silla, ¿no? Toda la noche. Entonces, esa madre, esa madre ahí valora a su hijo, porque está ahí, no por de sentimiento. Puede estar cansada todo el día, pero ahí sigue con su hijo, porque lo valora. No se trata de sentimiento, se trata de valores. Entonces yo voy a misa no porque sienta algo, sino por valores. Hay
que puede sentir devoción, pero eso no quita la cosa de otra. Pero en total, no vamos a misa por sentimiento, sino por valor, porque sé lo que vale. Pues que en misa me aburro, ¿no? ¿Y qué? ¿Quién, quién ha dicho que la misa es una diversión? No, no, la misa no es una diversión. Cuando se trata de diversión, puedes ir al fútbol porque te diviertes. Y si no, no voy. Por ejemplo, hay mujeres que le gusta el vóley. El que va a jugar vóley, el porque le gusta, ¿no? Entonces, no es trata de gustos, porque eso, el fútbol y el vóley es un espectáculo. Pero cuando se trata de una obligación, no se trata que te divierta. El alumno va a clases no a divertirse, a que aprenda. Entonces, el trabajador va a la empresa a trabajar, no a divertirse. No se trata de diversión. Y si el alumno no va a clase porque no le divierte, lo suspenden. Y si el trabajador no va a la empresa por diversión, no cobra. Lo que es obligatorio no depende de la diversión. Nosotros, todos los cristianos, tenemos que tener. Puede ser que el alumno vaya porque el profesor sea buena gente, ¿no? Pero en sí, él va a clase a aprender, a formarse. Al trabajador también le puede gustar su trabajo, pero vaya, vaya a su trabajo, ¿no? Le disfrute, pero eso es deseable, es bueno, pero aunque no le guste el trabajo, tiene que ir a su trabajo. Es la obligación de ir a su trabajo, porque si no va a ir a su trabajo, no cobra. Lo que es obligatorio no depende de que divierta o no divierta. Hay que hacer esto por obligación. Y nosotros tenemos obligación de ir a misa. La misa es una obligación religiosa. ¿Por qué? Somos personas humanas que conocemos a Dios y tenemos obligación de dar culto a Dios. Por ejemplo, una mesa no tiene obligación de dar este culto a Dios porque no conoce a Dios. Una lagartija no tiene conocimiento de Dios, no tiene obligación de dar culto. Por eso, nosotros no somos ni mesa ni lagartija para, para conocer a Dios. Entonces, nosotros sí conocemos a Dios, por eso tenemos que darle culto a Él. Puede decirme alguien, pero si rezo todas las noches, está bien, pero eso es culto privado. Además de darle culto privado, tienes que darle culto público, porque formamos al pueblo de Dios, a la comunidad cristiana. Como comunidad tiene obligación de dar culto público a Dios. Y el acto oficial del culto público a Dios es la Santa Misa. Uniéndote a la comunidad cristiana, la Santa Misa, das culto público a Dios, del cual tienes obligación. Porque yo voy a misa a dar culto a Dios, a adorar, a decirle a Dios que lo quiero. Yo voy a misa a sentir hijo de mi Padre Dios, ¿no? Yo voy a agradecerle tantas cosas que nos ha pasado en toda la semana. Voy a pedirle a mi Padre. Yo iré de buena gana si sé lo que vale una misa. Que vale una misa, entonces valoraré la misa. Sé que estamos en pandemia. ¿Cómo celebramos la misa en tiempo de pandemia? Antes de la pandemia se daba la hostia en la boca, pero ahora lo recibimos en la palma de nuestra mano. Hoy en día se ha tratado la Eucaristía como cualquier cosa, pero menos lo sagrado. He visto mucha gente, van así, es una posición para recibir la Eucaristía, pero al momento de nosotros ingerir la hostia, la hacemos muy mal, porque primeramente no debemos tocar la hostia, porque nosotros no somos consagrados, no somos ministros. Un sacerdote lo puede hacer porque él es consagrado. Nosotros no debemos tocar ni con los dedos. ¿Y qué debemos hacer? Iglesia primitiva, con la lengua, coger la hostia e ingerirla. No se trata de coger y ya con los dedos y bajarme la mascarilla. No, eso es un error sumamente garrafal, por así decirlo. Porque no estamos tratando a Jesús
como se debe de tratar solemnemente. De ahora en adelante ya tú sabes cómo recibir a Jesús. Y sé que se van a reír lo que les estoy diciendo, pero es que antiguamente tenían más devoción que ahora. Hay que hacer como la iglesia hacían antes. En conclusión, hay que valorar la misa, hay que tener ese significado de la misa. Que este video haya sido para edificarlos a ustedes en la enseñanza. Quizás no lo sabían, pero ahora viendo este video ustedes ya pueden tener un poco más de conocimiento y saber cómo es la misa. Vamos terminando este video, este tema, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a despedirnos de Dios diciendo la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Y a la Virgen María la despedimos diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Al Espíritu Santo le decimos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que este video y este tema haya sido de mucha edificación para ustedes en su fe cristiana. Nos vemos hasta el próximo tema. Cuídense mucho. Bendiciones.